la mañana con 22 minutos. Seguimos con más información aquí en De 6 a 9. Y una de las denuncias que se conoció terminando la semana pasada es precisamente este reglaje, no es la palabra exacta, ¿no es cierto? Es rastreo, ¿no es cierto? No solamente a políticos, sino a periodistas y empresarios por parte de la DINI. ¿Por qué? ¿Era el trabajo de la DINI hacer este tema y por qué se estaba buscando este tipo de información? Lo que ha hecho, por supuesto, buscar un responsable político por parte de la oposición. Ana Jara respondió rápidamente, una madrugada de mucho trabajo en el Congreso, pero esto no satisfizo a la oposición. No les ha parecido que el mensaje de Ana Jara sea contundente, sea claro, lo que los convenciera. Pedro Espadaro, congresista de Fuerza Popular, está con nosotros. Interesante saber cuál es la mirada de la oposición en este tema. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cuántos votos ya tiene la oposición para este pedido de moción de censura? Bueno, tenemos entre 51 y 52, de acuerdo a lo que hemos estado conversando con las fuerzas políticas, y esperamos llegar hacia la próxima semana. Esta semana, lamentablemente, es una semana de representación. La próxima semana ya, con algunas fuerzas políticas que faltan todavía emitir, digamos, una postura, llegar ya a los 66 votos que se requiere, porque hay que darle un mensaje al gobierno. Lamentablemente, y creo que todos hemos coincidido en rechazar rotundamente las acciones que ha realizado el Servicio de Inteligencia o la Dirección Nacional de Inteligencia, que le han cambiado pues la figura, ya no es el seguimiento, sino ahora supuestamente es el acopio de información. Cuando Carla preguntaba el por qué, habría que preguntarse también para qué. ¿Para qué se ha realizado? ¿Quién ha dado la orden? No solamente de acopiar información, entre comillas, digo copiar información, porque hemos podido ver que ya no solamente están verificando por nombres, sino por placas de vehículos. Cuando vemos que es por placa de vehículos, indudablemente es que hay un seguimiento que indudablemente ha identificado que la persona a la cual estamos pidiendo esa información o la placa, se le ha hecho un seguimiento, pues. No podemos ser, digamos, ciegos en ello y se ha hecho, por ejemplo, en nuestro caso, una serie de acciones de acopio de información que dan, por supuesto, que pensar no solamente a quienes somos políticos, sino a nuestros familiares. El político soy yo lo he dicho claramente ese día. Se han metido hasta con mi padre. Han verificado, aquí está la información, más de 20 veces. Han ingresado para verificar su información predial, su información de registros públicos, por la placa de los carros. ¿Qué cosa pretendían? ¿Hacerle un seguimiento a mi padre? De 76 años, una persona ya de edad que es un peligro para la nación. Nosotros damos una declaración jurada anualmente, de acuerdo a la Contraloría y al Congreso de la República, nuestras informaciones de nuestras propiedades. ¿Qué otra información requieren adicional a ello, si es una declaración jurada que nosotros presentamos? ¿Ese por qué y ese para qué? Ana Jara lo respondió la semana pasada. La señora Ana Jara se presenta ante el Congreso, primero para decir que ella ya presentó una denuncia ante la Fiscalía. Yo tengo acá el documento. Este es el documento por el cual la señora Ana Jara se dirige al fiscal de la Nación, y notemos todos, 4:43 de la tarde. Si ese reportaje salió a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, ha pasado todo el día para que la señora Ana Jara mande un documento, y esto no es una denuncia. Carlos, acá lo tienen. Eso es del mismo jueves, ¿no? Esto es un documento por el cual le dice, señor fiscal de la Nación, por si acaso hay una información periodística, por favor hágale usted un seguimiento o hágale usted una investigación. No, acá dice, solicito disponga el inicio en acciones e investigaciones a las que hubiera lugar contra los que resulten responsables, a fin que se determine la existencia de los delitos que podrían haberse cometido. Normalmente pues eso no es una denuncia. Y se individualice al presunto autor o autores del mismo. Es una exhortación al Ministerio Público. Es una exhortación, pero a las 5 de la tarde, luego de que ha sucedido todo el día, no hemos dejado que funcione el Pleno del Congreso para esperar la presencia de la ministra Ana Jara, y que ella sabía que ya el Congreso la estaba combinando desde las 9 de la mañana que hemos tenido el inicio del Pleno. Entonces, indudablemente que la señora Ana Jara lo único que ha señalado es, primero, ya hice pedir la información al Ministerio Público, no es seguimiento, no es reglaje, es un acopio de información, o sea, justificando que este tema se tiene que hacer, que es un tema de contrainteligencia, por dos factores. Primero, contra la seguridad nacional,
y segundo, contra algunos funcionarios públicos. En el caso de Seguridad Nacional, entendemos. En el caso de los funcionarios públicos, podemos entender. Nuestras familias, los periodistas, los empresarios tienen alguna responsabilidad o tienen algo que ver con el tema de seguridad nacional. Los marinos que han, digamos, reglado al Perú en favor de Chile, ¿fueron seguidos por el Servicio de Inteligencia? Muy bien, de ninguna manera. Quedó claro que no quedaron contentos con la explicación de Ana Jara. Ahora, algunos sostienen, algunos congresistas que todavía no han sido convencidos para, digamos, firmar por el tema de la moción de censura, como Lourdes Alcorta, por ejemplo, u otros más, han mencionado que tal vez el hecho de censurar a la ministra Jara sería peor el remedio que la enfermedad, digamos, porque el nivel de inestabilidad a la que entrarían sería peor, a nivel político, digámoslo así. A ver, vamos a hacer un recuento de meses atrás, en donde ya se sabía que había reglaje incluso a la primera vicepresidenta, la señora Marisol Espinosa. Y obviamente se hizo todo un gran destape político, además una movida política, y se convocó un diálogo. En ese diálogo, la señora Ana Jara, ella, recordemos, lideraba ese diálogo, porque el presidente Humala estuvo solamente un día, señaló que se iba a desactivar momentáneamente el Servicio de Inteligencia, iba a haber una reorganización, iba a haber un conjunto de notables que iban a reorganizar esto. Ante ello, ¿qué hizo la oposición? De una manera responsable, retiró la moción de censura hace meses atrás, en donde efectivamente le dábamos la tregua, digamos, que ella podía ejercer una acción que beneficie a este problema, y obviamente se zanjaba el tema político. Lamentablemente, ¿qué ha sucedido? Se ha conformado una junta de notables, entre comillas, en donde 2 de ellos son miembros del oficialismo, claro, son parte del Ejecutivo, son viceministros. ¿Qué cosa vamos a hacer o qué cosa se va a hacer con 2 personas que son parte del oficialismo y que no hay ningún tipo de notables ahí, sino son personas asueldadas, que son viceministros? Pero la salida de Ana Jara resuelve ese problema, que es lo que le preguntaba Carla. Que responden efectivamente al Ejecutivo. En segundo lugar, la señora Ana Jara no puede desconocer su responsabilidad, porque la PCM o la Dirección Nacional de Inteligencia está adscrita a la PCM, seguro. ¿No es cierto? Ella es la jefa de la PCM. Y acá lo que es yo no sé si la señora conozca o haya conocido en detalle todos estos temas, pero de que no ha podido controlarlo, de que no ha podido hacer absolutamente nada. Pero ya les dio las cabezas de la DIN y ya las hizo renunciar. ¿Qué más? Ese día tuvo obligadamente a las 3 de la mañana, luego de ponerse, digamos, con manera altanera, incluso con algunos parlamentarios en el Congreso, no le quedó otra más que decir, bueno, voy a retirarle la confianza, voy a dejar sin efecto el nombramiento de estas personas. Tenemos que avanzar rápidamente, pero la pregunta es, es cierto, estamos en una situación muy complicada, no se ha cumplido, necesitamos un responsable político, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Resuelve la situación política el hecho de que Ana Jara salga? Porque el hecho de que Ana Jara salga implica la caída del gabinete, porque significa la caída del gabinete. Entonces, ¿qué quiere la oposición? ¿Qué quiere el fujimorismo? Porque vamos a entrar a una crisis política nuevamente. A ver, entonces, ¿cuál es la solución que da el fujimorismo? Perdóname, no es que quiere el fujimorismo, que quiere la oposición, que quieren los 110.000 personas que han sido regladas, que han sido seguidas en todo el contexto pero en estos de sus momentos, propiedades. en las manos del fujimorismo, en estos momentos está... No está en la mano del fujimorismo, son 66 votos que se requieren. Pero que ustedes están pidiendo la moción de la censura, pero digamos, indudablemente que la responsabilidad en política atañe a la señora Ana Jara, y por incapacidad de no haber manejado en estos momentos esta Dirección Nacional de Inteligencia, tiene que ser inmediatamente censurada, o en todo caso tiene que renunciar la señora Ana Jara para dar paso a otra persona que tenga lineamientos claros y que además pueda hacer verdaderamente una reorganización, una desactivación del Servicio de Inteligencia. ¿Quién? Esa es responsabilidad del gobierno, eso es responsabilidad del Ejecutivo. El presidente Humala tendrá que tener alguna persona para asumir ese mandato. Le pregunto esto porque en estos momentos la oposición se hace responsable de bajarse a un gabinete, entonces, pero no se hace responsable, digamos, de estabilizar una crisis política que se viene. Por ejemplo, ¿el fujimorismo sería responsable de tener miembros en un nuevo gabinete? A ver,
la única responsabilidad acá es del Ejecutivo, la única responsabilidad es del presidente Humala de tener personas de su entorno, como personas de su propia promoción dentro del servicio de inteligencia para chuponear, para seguir, para reglar a toda la oposición y además a empresarios y a periodistas. Sin duda, pero la estabilidad de un país... Perdóname, Carla, pero no nos quieran echar la responsabilidad a nosotros que no la tenemos. Yo le estoy diciendo que la estabilidad de un país es de todo un país. Sí, claro. Indudablemente. Eso, no le estoy echando la responsabilidad. Indudablemente. Porque esa responsabilidad la tuvieron en los 90. Digamos, para ser claros, ¿no? Para ser claros también. Si vamos a seguir nuevamente... Para ser claros también, ¿no? La justificación de ellos. Y no, es que en los 90 también se hacía... Bueno, los que hicieron en los 90 están presos, pues. Y ahora queremos que también, de igual manera, se vea una exhaustiva investigación, se pueda inmediatamente visualizar quiénes están por... la orden, ¿quién ha dado la orden para hacer el seguimiento, para hacer el reglaje, para hacer la acumulación de información? Queda clara la posición de la oposición, en este caso de Fuerza Popular, respecto a Ana Jara. Preguntas concretas sobre temas aparecidos hoy en los diarios. Acá está. Fuerza Popular declaró haber recibido aportaciones por 350.000 soles, informa el diario La República, procedentes de 55 de sus candidatos. Y la OMPE le ha pedido a esos candidatos que digan de dónde sacaron el dinero. Y usted está en la lista de los que no lo ha dicho. Cuéntenos. A ver, no es cierta la información que ha dado la República y ya lo informamos también a la periodista. Nosotros, en cuanto a nuestra campaña, ya lo hemos inmediatamente, al término de la campaña, hemos dado la rendición de cuentas y no tengo ningún problema en la OMPE, ninguna observación en la OMPE. En el caso de las 55 mítines que señala la República, no hay ningún tipo de observación en la OMPE. Lo que señala es que, en mi caso particular, el 2 de abril se hizo un mitin en el Callao, que no lo hizo Pedro Espadaro, lo hicimos cuatro candidatos en ese momento, porque yo no era congresista electo, recordemos que la elección fue el 9 de abril, 4 candidatos, y ahí todos aportamos un dinero, ¿no es cierto?, para alquilar el equipo de sonido, lo del Estado, una persona nos donó pues 100 globitos, o sea, fue una cosa tan austera, y me gustaría tener las imágenes de ese día para que se pueda ver cuánto es lo que se ha gastado en nuestro caso. OMPE dice, se cursaron cartas de solicitud de confirmación de aportaciones a los candidatos a fin de obtener cierto grado de velocidad respecto a la rendición de cuentas. Carlos, cierto grado de velocidad. Y repito, la OMPE no ha hecho ningún... Si bien es cierto, ¿esto es mentira? En un primer momento se hizo la observación, luego se subsanó porque la tesorera y además el partido ha dado ya satisfacciones a la OMPE y la OMPE misma ha dicho, ok, no hay nada que rendir en nuestro caso. Somos el único o uno de los pocos partidos, Carlos, que no debemos absolutamente ningún tipo de rendición y que no tenemos ningún tipo de observación ante la OMPE. Hace varios días que la República está queriendo, indudablemente, sacar alguna información transgiversada. Yo lamento eso. Bueno, Diario 16 también, desde otra perspectiva, ¿no? Porque dice que, aunque se han salvado de la investigación en el Congreso, deben rendir cuentas si quieren ser presidente del Perú. Menciona Diario 16, los viajes de Keiko, por ejemplo, ¿no? Dice, se ha obtenido, el Diario 16 obtiene el registro migratorio de la lideresa de Fuerza Popular que viaja por el mundo a pesar de no tener oficio conocido. A ver, ahí está todo digamos, el movimiento migratorio, dice, ¿no? Lideresa del Fujimorismo ha viajado más de 115 días en estos últimos 20 años, pero no tiene trabajo fijo. ¿No es cierto? Dice que el parlamentario Lescano insistirá en el Congreso para que investigue. Ya como último tema que nos trae. En primer lugar, nunca nos hemos negado a la investigación. Keiko ha sido investigada más de 5 oportunidades en varias comisiones no presididas por el Fujimorismo, en años del presidente Toledo, el presidente Paniagua, el presidente Alan García. Pues. Pero en su momento fueron investigados. Keiko ha ido varias veces al Congreso de la República y en ningún momento se ha negado a la investigación, por favor. O sea, eso no es cierto. Lo que ha sucedido es que, claro, han querido traer investigaciones de 20 años, han querido traerlas hoy, cuando Keiko está liderando las encuestas, por favor. O sea, eso lamentablemente no se puede permitir. Pero no nos ha contestado. El tiempo nos ganó. Bueno, pero son invitaciones, seguramente son 20 años, imagínate, de viajes o de ¿Quién financia los viajes? Hay invitaciones, oiga, hay partidos políticos, hay grupos. ¿Le pagan todo a Keiko? Sí, por supuesto. ¿Le pagan todo? Acaba de estar en un encuentro de líderes mundiales. Keiko es una gran lideresa que además, estoy seguro, será la próxima presidenta. Tenemos que volver a Paramonga con el accidente. Gracias, Espadaro, por estar con nosotros. Pedro Espadaro, congresista de Fuerza Popular.